Muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí. Ustedes verán por mi acento que no nací tan lejos de aquí, en Ñuñoa, de hecho. Pero ya hace muchos años que yo vivo en Inglaterra, por diferentes razones, y muy contento de estar aquí. Veo algunas caras conocidas, muy contento de verlos ustedes. Y un agradecimiento a la Universidad de Talca y al Instituto de Innovación, que creo que están haciendo están relanzando su instituto hasta cierto punto, y hemos tenido unas conversaciones muy interesantes para enfrentar este nuevo desafío del cual estamos hablando. Yo les voy a hablar de la innovación transformativa, pero creo que una buena manera de introducir este tema es un video muy corto que produjimos como parte del trabajo en Colciencias, en Colombia, donde este trabajo en América Latina realmente comenzó. Así que quizás partimos con el video. Los desafíos del mundo globalizado suponen un cambio de paradigma respecto a las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Muchas de nuestras prácticas fomentan una economía de consumo individual y enormes gastos energéticos, o sea, daño ambiental e inequidad. Privilegiar ciertos sectores excluye a otros de los beneficios de la innovación. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? La Organización de las Naciones Unidas formuló en 2015 una Agenda para 2030, en que la ciencia, la tecnología e innovación tienen un rol fundamental para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para esto, Colciencias, junto con 5 agencias de ciencia, tecnología e innovación del mundo y la Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia, SPRU, conformó el Consorcio de Política para la Innovación Transformativa, que propone una transformación en las políticas públicas. ¿Y qué propone? Un nuevo marco para la política pública de CTI, denominado Innovación Transformativa o Marco 3, orientado a estimular una discusión sobre qué tipo de ciencia promover, qué tecnología usar y en qué innovación invertir para lograr un desarrollo que sea sostenible e inclusivo. Esto implica generar cambios profundos en lo que denominamos sistemas sociotécnicos o servicios colectivos básicos necesarios para la vida, como la energía, la vivienda, la salud, el transporte, el agua limpia y el alimento. Todos requieren de una infraestructura física, pero también de conocimientos, tecnologías y regulaciones. Nuestra cultura y hábitos también ayudan a sostener los sistemas sociotécnicos. Ejemplo, los hábitos alimenticios o las formas de movilizarnos. Y para cambiarlos, todos debemos cambiar, incluyendo productores, reguladores y consumidores. Las transformaciones deben provenir de la sociedad en su conjunto, de un proceso coevolutivo de aprendizaje y experimentación a través de políticas públicas, espacios democráticos y abiertos que incluyan a los movimientos sociales, a los usuarios, a la comunidad científica, a las empresas, el Estado y la sociedad civil en general, evaluándose mutuamente bajo una óptica experimental y formativa no inspectiva. Así pues, en esta apuesta de alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos los actores de la sociedad están contemplados y todos debemos participar. La sociedad civil en general evalúa. Bueno, eso como modo de introducción. Ahora, por supuesto, siempre ocurre el peligro, ¿no? Aquellos de nosotros que hemos estado discutiendo y debatiendo esto, ¿no? que llega una nueva idea, ¿no? Que dice, bueno, ¿y qué pasó con la otra idea? Y otra idea que viene, especialmente cuando viene de afuera. Entonces, lo que yo quiero tratar de explicar un poco es que esta idea de innovación, que las ideas y los conceptos y las teorías que se desarrollan responden a un momento particular en la historia, y que esta idea de innovación transformativa hasta cierto punto responde a una situación particular en la cual nosotros estamos viviendo. En ese sentido, creo que quiero comenzar con la idea de un panorama cambiante. Y ya desde que llegué a Chile, esto es lo que estoy escuchando. Desde que el
país ha tenido un periodo de desarrollo económico que ha tenido ciertas características, pero que se tiene que empezar a buscar otros rumbos y otros panoramas. Y esto, por supuesto, no se da solamente en Chile. Les doy 2 o 3 ejemplos. Uno es este aquí, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si uno realmente toma en serio estos objetivos, representaría la transformación más grande que hemos visto a nivel mundial durante los últimos 70 años. ¿Por qué? Porque no es solamente, a diferencia de los objetivos del milenio que vimos antes, que tenían que ver mucho con la pobreza, eso era orientado a los países del sur. Los objetivos de desarrollo sostenible son desafíos que se plantean para todos los países. Todos los países tienen que transformar, no solamente los del sur. Es un desafío para los del norte también, en el sentido del cambio que implica. Y también no solamente tiene que ver con temas sociales y de pobreza, sino tiene que ver con el tema también ecológico y el cambio sostenible. Entonces, es una transformación fundamental porque el problema climático, a diferencia de otros problemas económicos a veces, no es un problema cíclico, no es un problema que va a mejorar y después empeorar o mejorar. Es un problema que a través del tiempo se va a ir empeorando, y los problemas sociales que eso implica van a ser cada vez más graves. Este es el último informe del cual varios colegas de SPRU participaron, del International Governmental Panel Intergovernmental Climate Change, y básicamente plantean que nosotros ahora vamos a un cambio climático de 1,5 grados. Eso ya tiene implicaciones que ya estamos viendo en términos del mundo, en términos de desertificación, etc. Pero que si seguimos al rumbo ahora y subimos a 2 grados, o 3, o 4, eso ya tiene unas implicancias fundamentales, profundas, para la humanidad, para la Tierra y para nuestra sobrevivencia. Entonces, es un llamado, una alerta, un llamado a acción, que se tiene que hacer algo, tiene que haber un cambio profundo en la manera en la cual nosotros nos relacionamos y cómo vivimos. Pero esto no es un cambio solamente de una tecnología, esto es un cambio de cómo nosotros vivimos, cómo nosotros definimos el bienestar de la humanidad y nuestra relación con uno a otro y de sociedad. Y esto es algo que yo creo que crecientemente se ha comenzado a escuchar desde el punto de vista de la clase política, desde el punto de vista de diferentes organizaciones multilaterales, etc. Desde el punto de vista de la ciencia, tecnología e innovación, que creo que es la parte que nosotros estamos conversando y la parte de nosotros que conversamos, el cambio más grande quizás que se dio, el primer alerta lo dieron en la Unión Europea, cuando el Vinnova, que es la agencia sueca, dijo, después de la crisis del 2008, nosotros no podemos seguir trabajando solamente en base a crecimiento, competitividad, eficiencia. La ciencia y tecnología e innovación tienen un rol mucho más grande en la sociedad. Y eso es de comenzar a ver, ellos lo llamaron los grandes desafíos, los grand challenges. Empezaron a hablar de temas de la humanidad en un contexto moderno. El problema, por ejemplo, en la salud ya se ha mencionado, el problema del envejecimiento, el problema de la obesidad, el problema de la diabetes, el problema de la salud mental, que es algo que ha estado escondido durante mucho tiempo. Y por supuesto todo el problema de la inequidad y el problema del cambio climático. ¿Y por qué lo llamaron grand challenges, o sea, grandes desafíos? Porque son problemas que no se pueden resolver simplemente con un fix tecnológico, o tirándole un poco de dinero y poniendo a algunos cientistas a trabajar estos problemas, sino que son problemas que son complejos, que son de largo plazo y requieren la participación de todos los elementos de la sociedad, incluyendo la ciencia, tecnología e innovación. Entonces, y el problema que planteaban los suecos, y voy a volver a esto enseguida, es que la ciencia, tecnología, o la política de ciencia, tecnología e innovación no tiene las narrativas, los instrumentos y las formas de plantear esto. Y por eso surge la búsqueda de algunas alternativas. Este es el punto que planteo aquí. Entonces, de una manera u otra, se está buscando una manera nueva de enfrentar estos problemas. Ahora, quizás para plantearles
la mejor manera de plantear la innovación transformativa, lo que nosotros llamamos el marco 3 de innovación, es plantearlo en un contexto histórico. Porque, como dije antes, cada idea, cada marco surge en un contexto. Entonces, ¿por qué estamos planteando que este marco 3 es necesario y cuáles son las características fundamentales? Bueno, quizás la manera, y aquí me refiero al paper que salió hace poco, el Research Policy de Schott y Steinmuller, donde plantea esta idea de estos tres marcos, que surgió en realidad en la discusión que tuvimos que comenzamos a tener con Colombia. Y aquí básicamente lo que nosotros identificamos son primero una generación de política de ciencia y tecnología que surgió en realidad con mucha fuerza en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, claro, en los países del norte, donde básicamente era la visión de que el Estado tenía que participar y tenía que invertir en ciencia, especialmente en ciencia, pero también tecnología, por un problema de market failure. ¿Y cuál era este problema? Esencialmente que la empresa privada no invertía suficiente en innovación, en ciencia. Y la razón es porque es incierta, porque obviamente la innovación y la ciencia uno no sabe cuál va a ser el fin, entonces había mucha incertidumbre, que tiene también un elemento de bien colectivo, entonces cómo uno se va a apropiar de esa inversión. Entonces, por lo tanto, había desde el punto de vista de lo que la sociedad necesitaba, no había suficiente inversión. Entonces, el mercado no respondía, es un problema de propiedad intelectual, no respondía, entonces el Estado tenía que hacerlo, a través de investigación y desarrollo. Entonces, especialmente en Estados Unidos, pero también en Japón y después en Europa, los grandes laboratorios, inversión, subsidios del Estado en la universidad para desarrollar ciencia. Y esto después fue conocido como, muchos de ustedes conocen, el modelo lineal. Y básicamente era que el Estado ponía el dinero, desarrollaba ciencia y lo ponía a disposición de la sociedad. Y después la sociedad, en este caso empresas, porque estamos hablando de innovación eventualmente, tomaba ese conocimiento y lo desarrollaba en bienes, lo desarrollaba en productividad, etcétera, etcétera. Entonces era como un modelo lineal de cómo se entendía la ciencia, desde la ciencia a la tecnología, a la innovación. Ahora, esa forma de entender innovación, que les digo, todavía sigue predominante en la mayoría de los países del mundo, porque es una que sirve mucho al sistema político. El Estado pone dinero y después como que deja que el proceso del mercado lo desarrolle, denominado por un sistema de push de tecnología. ¿Cuáles son las características, las otras características? Bueno, primero de que se asume que la ciencia, que toda la ciencia y la tecnología y la innovación es buena, por ende, por definición. Y algunos de los problemas que pueden surgir, por ejemplo de contaminación, por ejemplo de inequidad, se pueden de alguna manera u otra resolver a través de regulación ex post, es decir, después que ha surgido esa tecnología, a través de impuestos, a través de algunas regulaciones que evitan contaminación, etc. Entonces el Estado también juega un papel subsidiario. ¿Y cuáles son los actores principales? Bueno, el gobierno y los científicos, los ingenieros. Esos son los grandes héroes de la historia en el marco 1. Y como les digo, eso fue algo que se desarrolló y fue dominante durante 30 años y todavía sigue muy dominante. En muchos casos, no sé si ustedes reconocen el sistema chileno de ciencia, de ciencia y tecnología, quizás tiene muchas de estas características. Entonces, si nosotros vemos los problemas que pueden surgir en el marco 1, como dije antes, los problemas en la sociedad, de inequidad, etcétera, que pueden surgir, se abordan después, ex post, a través de regulación, subsidios, impuestos, etc. Ahora, en los años, ustedes reconocen mucho, y yo soy hijo un poco de esta visión, del marco 2, lo llamamos, de Sistemas Nacionales de Innovación. Surgió en parte en SPRU por Christopher Freeman, cuando él visitó a Japón
y empezó a ver que en Japón gastaba menos en investigación y desarrollo que Estados Unidos y los países europeos, pero hacían mucho más innovación. Entonces se preguntan, ¿por qué? Bueno, entonces empezaron a dar cuenta que el sistema funcionaba de una manera mucho mejor. Había mucho mejor relación entre los diferentes ministerios, en términos de capacitación, en términos de empresas, etc. Entonces empezaron a desarrollar que el problema quizás no era tanto o solamente market failure, sino también era system failure, que el sistema en sí no funcionaba muy bien. Entonces hubo un cambio muy importante que lo asumió las organizaciones internacionales, la OECD, gente como Lundvall, fue muy influyente en esto. Entonces se empezó a mirar la innovación de una manera distinta, en el sentido de que había que, y fue un paso adelante porque introdujo el papel de las instituciones en el concepto de innovación. Y de ahí surgieron ideas regionales, de sistemas regionales, sistemas sectoriales, y también se empezó a hablar mucho más de la empresa, en el sentido de que el modelo lineal no funcionaba, de que un conocimiento básico de ciencia no era suficiente para que las empresas asumieran el papel de innovación. Entonces se empezó a hablar mucho más de la empresa, y debo decir que en América Latina el concepto de sistemas nacionales de innovación se asumió como una manera de orientar el dinero no solamente a los cientistas y a las universidades, pero también a las empresas, a través de subsidios para hacer investigación e innovación, a través de clúster, a través de toda una serie de instrumentos para que gestión de innovación, etcétera, para que las empresas pudiesen hacer protección de propiedad intelectual, etcétera. Entonces, emprendimiento que fue muy dominante y muy fuerte en Chile. Ahora, estoy avanzando un poco. Entonces, ¿cuáles son los actores dentro de esta visión? Ya no son solamente los cientistas, sino que los héroes son los emprendedores, pero también son las universidades. Entonces en Estados Unidos se les permitió a las universidades patentar sus desarrollos y hacer startups desde las universidades. O sea, las universidades podían crear empresas, etc. Entonces estos fueron y se empezó a hablar de redes, de productores. Ese tiene una visión sistémica de lo que era la visión de innovación. Y hemos tenido durante quizás 20 años esa visión muy desarrollada, y como le dije, yo también fui educado en ese contexto en términos de mi doctorado. Ahora, ¿por qué nos estamos haciendo preguntas sobre el sistema de innovación? ¿Por qué estamos llegando a un punto donde estamos diciendo lo que dijo un colega mío en términos de política de innovación, rendimientos decrecientes? Y eso es por las mismas razones que estaba tratando de explicar antes, que las visiones y los enfoques que hemos tenido hasta ahora esencialmente buscan mejorar, optimizar el sistema existente, pero no son muy buenos para cambiarlo. No nos dan una narrativa para decir cómo cambiamos el sistema, cómo vamos a un sistema mejor, distinto, con otras reglas, cómo incentivamos un cambio transformativo. No tenemos herramientas que nos permitan hacer eso. Los enfoques Marco 1 y Marco 2 ignoran el tema de la gobernanza. Es decir, asumen de que el crecimiento económico por en sí es bueno para la sociedad. Pero ¿qué pasa con un crecimiento que no promete inequidad? Que a veces empeora la inequidad, de hecho. Una tecnología que en vez de crear trabajo, pierde trabajo. Se asumen grandes discusiones que se están dando en los países ahora, que es posible que un 40% de los empleos desaparezcan por tecnología de inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con eso? ¿Para quién es la tecnología? ¿A quién beneficia? La tecnología y la innovación en muchos casos está orientada hacia personas de ingreso medio y alto. La medicina, lo mismo. En muchos casos está orientada hacia gente que puede pagar esa medicina. Entonces, ese tipo de preguntas simplemente no las hacen estos primeros marcos. Y también, una de las razones es porque mira que toda la innovación, por definición, es buena. Y una de las discusiones que hemos tenido ahora es que, bueno, tradicionalmente la visión de tecnología e innovación es el concepto schumpeteriano, ¿no?
que es uno de Creative Destruction. Es decir, en un comienzo la tecnología puede tener un efecto destructivo en términos de cambiar empleos, etc. Pero o mediano a largo plazo, a través de difusión tecnológica, eso va a cambiar. Pero ahora se está hablando no tanto de Creative Destruction, sino de Destructive Creation. Es decir, preguntas fundamentales sobre hacia dónde va la innovación y cómo nosotros queremos que vaya la innovación. Y de ahí viene el concepto del normative turn, es decir, un cambio normativo de que nosotros tenemos que empezar a darle direccionalidad a la ciencia, tecnología e innovación. Y empezar a discutir no ex post, sino que ex ante, es decir, antes de que nosotros entremos en el rumbo de desarrollo tecnológico, hacia dónde como sociedad, como países, queremos ir. Mejor que me controle el tiempo, porque si no yo me lazo y lo entusiasmo y ya. Entonces, bueno, de ahí comienza a surgir el concepto del Marco 3. Ahora, el Marco 3 no es algo que se inventó hace 2 años. Hay gente que ha estado trabajando 20, 25 años y más, pero nadie les daba mucha pelota, nadie los escuchaba, porque la narrativa principal de las organizaciones internacionales, de gobiernos, como les dije, era que la innovación por en sí, por definición, creaba crecimiento y automáticamente eso era beneficio de todo. Pero, como les dije, hay un cambio y una búsqueda, como creo que hemos escuchado en las primeras presentaciones, de otras formas. Entonces, el concepto de transformación y el desarrollo de buscar herramientas, bueno, quizás antes de herramientas narrativas, formas de pensar en cómo pensamos estos cambios, y después una forma de política, instrumentos para que nos permitan dar eso, ha entrado con muchas más fuerzas. Entonces, ¿cuáles son las bases, o algunas de las bases, de este concepto de innovación transformativa? Es muy, muy diferente. Tenemos que cambiar hasta cierto punto de chip, de lo que nosotros, yo he tenido que hacerlo también, de lo que como nosotros entendemos ciencia, tecnología e innovación. Y esto por lo menos es como nosotros lo estamos definiendo. Y eso es lo siguiente, de que las economías modernas especialmente, están basadas esencialmente en una serie de sistemas, lo que nosotros llamamos sistemas sociotécnicos. Y estos sistemas sociotécnicos son servicios colectivos del cual nosotros dependemos, que están de hecho en los ODS. Por ejemplo, la energía, donde quizás el cambio más fundamental e importante se tiene que hacer. El alimento, la salud, la educación, el transporte, el agua. Estas son cosas del cual como humanidad nosotros dependemos y son colectivos hasta cierto punto. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos sistemas fueron creados en una conceptualización modernista con un enorme derrochamiento de recursos naturales. O sea, sistemas energéticos que usan una cantidad de energía increíble, y eso implica quema de fósiles, etcétera, que está teniendo un problema grande sobre la sociedad. Pero también sistemas de movilidad que no siempre han tenido en cuenta el bienestar en el sentido de las personas, sino que desarrollados con una lógica un poco de mercado, un poco de mano invisible, que estamos llegando a un punto donde ya están teniendo efectos negativos definitivamente sobre la Tierra y sobre nuestra capacidad, pero también sobre las personas. Entonces, la idea, desde el punto de vista del sur, desde el punto de vista de los países del sur, que lo que nosotros tenemos que hacer es catch up, o sea, copiar lo que están haciendo los países del norte, ya no nos sirve, porque si todos vivimos como, o llegamos al, bueno, primero no hemos llegado a ese punto, pero si llegásemos necesitaríamos 3 planetas, y eso no puede ser. Entonces se tiene que hacer un cambio, tanto en los países del norte como en los países del sur, en estos sistemas sociotécnicos. Estas formas de industrialización, de formas de producir energía, de tratar el agua, de desarrollar sistemas de alimento, de agricultura, el problema es que son muy difíciles de cambiar, porque están basados en
en regulaciones, pero en culturas de consumo, en formas de producir, en reglas, en formas de educación, en culturas de ingeniería, de cómo los ingenieros piensan, en tecnologías, en formulaciones, en imaginarios, de cómo nosotros queremos vivir en el futuro, en culturas de consumo. Entonces se crea como una relación, y hay un problema que algo que los innovadores evolutivos, evolutionary innovation, han desarrollado el concepto de locking, es decir, que estamos como que empantanados, cerrados en una trayectoria, que es muy difícil salirse de esa trayectoria, por toda esta conjugación cultural, institucional, del cual entonces tenemos que cambiar algunos de esos. Entonces aquí les doy un ejemplo, ojalá que, a mí me gusta moverme un poco, ojalá que me escuchen. Aquí están, y esto después vimos que estaban representados en los objetivos de desarrollo sostenible, o algunos de ellos por lo menos. Entonces tenemos algunos de los objetivos aquí, no se ve muy bien, pero quizás por los dibujos: energía, salud, ciudad. Y aquí abrimos un sistema sociológico, un sistema sociotécnico, que es el caso de la movilidad. Entonces, si nosotros vemos la movilidad, cómo la gente se mueve, entonces hay toda una serie de elementos que lo componen, como el tránsito, como el coche, como sistemas de gasolina, como sistemas de tecnología. Entonces, toda una serie de conjugaciones que nos lleva al sistema de transporte. Entonces, cambiar un sistema, no podemos solamente cambiar un elemento, sino que se tienen que discutir todos los elementos de que implican eso. Y por eso tenemos un locking en estos sistemas. Es tan difícil, por lo tanto, cambiar. Entonces, la visión, el marco 3, o la visión, se basa en estos sistemas sociotécnicos. Es el lenguaje fundamental. Y eso es un desafío enorme, porque la ventaja que tiene, para mí por lo menos como yo he visto, el concepto de innovación transformativa, es que tiene una meta narrativa. Es decir, nosotros definimos la innovación transformativa como un cambio de un sistema sociotécnico. Ese es el desafío y eso es lo que nos planteamos. Es un concepto que aún está emergiendo. Por supuesto, tenemos que hacer investigación y desarrollo. Hay un mal ahí. No sé cómo se metió esa línea metálica, pero bueno, ya. Esa es la trayectoria. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, de ahí surge la idea: ¿quién nos va a hacer estos cambios y de dónde van a surgir? Bueno, el problema que nosotros vemos es que como hay un problema de locking dentro de estos sistemas, todavía no encontraba la palabra de traducción de locking. No, estamos como, bueno, ahí lo conversamos. Es que los cambios no vienen de los actores actuales. No creemos que van a venir de los actores que son parte de este régimen, por decirlo, este régimen sociotécnico. Porque ellos, todas sus visiones, todas sus educaciones, todas sus formas de pensar están en los sistemas actuales. Entonces los cambios tienen que venir desde afuera. Y ahí surge quizás el segundo concepto más importante del nicho transformativo. ¿Cuál es la idea del nicho transformativo? Bueno, si ustedes piensan en algo así como la energía solar o la energía fotovoltaica o del viento, esto no surgió de las empresas de energía existentes. Ellos seguían haciendo su trabajo, quemando carbón, etc. Esto surgió de gente hace 30 años, que en ese momento lo han visto un poco como loco, algunos académicos, algunos agentes de la sociedad civil, algunas ONG, por ahí algunos gobiernos un poco más que estaban mirando hacia adelante, que empezaron a decir: aquí va a haber un cambio, aquí tenemos que cambiar. Y empezaron a invertir, y empezaron a pensar en otra forma de hacer energía. Y comenzaron a juntarse, empezaron a hacer reuniones, empezaron a hacer encuentros. Por ahí algunos gobiernos comenzaron a apoyarlos. Y estos eran los nichos que de a poco comenzaron a crecer, y de pronto se dio la oportunidad en el momento y empezaron a socavar, cuando se dieron las condiciones, del régimen
digamos, actual, que es de energía, que es un régimen esencialmente basado en la quema de fósiles, ¿ya? No renovables. Entonces ahora tenemos una situación donde esos cambios ya durante quizás 30 años están comenzando allá, por ejemplo, en Inglaterra, ya en el 2040 va a ser cero producción de CO2. Entonces los cambios, tanto en la agricultura, de estos sistemas sociotécnicos, como en energía, como en formas de calentar las casas, que es algo muy importante en países fríos, ¿ya? Muchos del norte, en formas de alimento. Es decir, estos sistemas sociotécnicos surgen de estos nichos. Estos nichos, pero no estamos hablando de nichos de negocio, estamos hablando de nichos con potencial transformativo. Y muchos de ellos vienen en parte de la sociedad civil, que están pensando y que están preocupados de lo que es el futuro. Entonces, lo que estamos planteando aquí, el rol de la política pública de ciencia, tecnología e innovación en un contexto de marco 3, en un concepto de transformación, es identificar estos nichos que están trabajando, que en muchos casos están ahí, trabajando, funcionando, pero debajo del radar. Nadie porque son demasiado futuros, o son demasiado rupturistas o disruptivos, y nadie le está pegando mucha atención y les cuesta mucho encontrar financiamiento, porque son muy de afuera. Entonces el papel es encontrar estos nichos, protegerlos, porque en muchos casos son muy débiles en un comienzo y pueden ser aplastados por las empresas grandes, apoyarlos, defenderlos, nutrirlos y darles cierta legitimidad en la sociedad, ayudarles a coordinarse. Entonces, esta es una coordinación, no en términos de sistemas nacionales de innovación, sino una coordinación muy específicamente orientada a apoyar el surgimiento y desarrollo de nichos transformativos que pueden desarrollarse. Y ha habido mucho trabajo, casos de estudio sobre este tipo de cosas. Entonces, estos nichos son vistos como un espacio de incubación. Y ahí es donde las universidades pueden jugar un papel muy importante en términos de gestar, de apoyar estos nichos, de cómo ellos trabajan, y darles una capacidad de desarrollo para que tengan suficiente impulso, se comiencen a juntar. Yo veo en mis viajes, conversando con gente, muchos nichos, pero están totalmente fragmentados, no están unidos. En América Latina veo en toda una serie de áreas nichos, pero son muy pequeños y con poca perspectiva de crecimiento. Entonces, hasta cierto punto lo que estamos tratando de hacer con este nuevo enfoque de política es dar una narrativa, primero de apoyo, y después una serie de instrumentos en términos de experimentación, en términos de una evaluación distinta, para permitir que surjan estas alternativas. ¿Cuáles serían entonces los actores? En el marco 1 hablé de ciencia, ¿no? En el marco 2 hablé hablamos de emprendedores, etcétera, de universidades. Entonces, la idea también, la gobernanza del marco 3, también es muy distinta, porque es un proceso que tiene que ser de la sociedad en su conjunto, de participación. Y esto es muy importante en un contexto quizás donde hay poca tradición de participación de la sociedad civil en su conjunto en discusiones sobre ciencia, tecnología e innovación, donde las diferentes opiniones son bienvenidas, y también donde los conflictos sociales que pueden estar ahí tienen que ser parte de esa discusión, en vez de dejarlos escondidos, en vez de suprimirlos. Y eso es importante en un contexto de América Latina, donde existen latentes muchas tensiones a veces en la sociedad. Eso tiene que ser parte de una discusión. Es decir, lo que estamos hablando no es solamente, cuando hablamos de transición o transformación, no es solamente un fix tecnológico, una tecnología que captura el carbono y lo ponga debajo de la tierra y seguimos como estamos. No, sino que aprovechar la tecnología para repensar nuestra relación, nuestro bien vivir, nuestro bienestar. Por ejemplo, estábamos teniendo una discusión sobre el tema del coche eléctrico. Entonces, ahora está surgiendo con mucha fuerza el coche eléctrico. Ahora, ¿cuál es el problema tecnológico que ven algunos ingenieros con el coche eléctrico? Que la batería
no puede, después de unas 30, 40 kilómetros, a veces hay que volver a cargarlo. Bueno, si nosotros queremos repetir las formas de transporte y las formas de movilizarnos como el sistema actual, claro, entonces todos los esfuerzos de los ingenieros deben ser para repetir lo que tenemos actual en términos de transporte. Pero ¿por qué no utilizamos, aprovechamos la oportunidad de que tenemos un coche que quizás viaja a menos distancia sin tener que ser recargado, para repensar lo que es la ciudad? Para repensar, en vez de tener que estar viajando 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, para comprar lo que necesitamos y los lugares de trabajo, ¿por qué no usamos eso para recomponer nuestras comunidades? Para traer más cerca a la gente donde compramos, donde vivimos, donde trabajamos. Es decir, repensamos, aprovechamos el concepto de transición para repensar cómo nos movilizamos, qué es lo que comemos, cómo nosotros vivimos, cómo nos relacionamos, el concepto de salud. O sea, repensar la tecnología desde un punto de vista de direccional que plantea una mejor bienestar, en vez de solamente, digamos, repetir en muchos casos algunos elementos nefastos o menos buenos de lo que es nuestra sociedad. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones entonces para la política pública de todo este enorme desafío, esta enorme situación en que nosotros nos enfrentamos? Bueno, construir áreas de transición, espacios protegidos, que pueden ser las universidades, pueden ser laboratorios, espacios protegidos que apoyen una diversidad, que nos permitan hacer imaginarios, porque si vamos a reconstituir el futuro en base a tecnología, tenemos que repensar lo que es eso. Entonces, creamos un espacio donde debemos repensar estas alternativas y cambios hacia una vida más sostenible, entendiendo sostenible algo como socioecológico, como también social. Estimular un tipo de tecnología distinta, como otra forma de hacer otro tipo de regulación, pero también el Estado puede, como lo hacía antes, puede crear demanda para otro tipo de tecnología. Aprovechar lo que ha estado funcionando durante mucho tiempo, pero bastante marginado, como la innovación social, la innovación frugal, la innovación inclusiva, porque de ahí en muchos casos pueden surgir nichos alternativos de cómo hacer cosas. El establecimiento de experimentos, ahora es un concepto puede sonar un poco extraño, ya experimentar, pero el concepto de experimento tiene mucha historia dentro de la política, ¿ya? Y muchas empresas lo hacen, pero básicamente recrear muchos experimentos, pero a gran escala. ¿Por qué experimentos? Porque nosotros no sabemos cuál va a ser el futuro todavía. Entonces tenemos que apuntar a la gente, a los nichos, a las personas que están pensando en alternativas y empezar a recrear lo que podría ser pilotos, lo que podría ser el futuro en estos sistemas sociotécnicos. Es decir, una estrategia de gestión de nichos. Crear sinergias entre ciencia, ingeniería, ciencia social, humanidades, en el sistema educativo. Es decir, abrir la ciencia, tecnología e innovación a otros actores. Y por supuesto tenemos que crear nuevas instituciones para la coordinación entre estas políticas. Una de las cosas que estamos encontrando en Colombia, donde ya la política transformativa es ley, es de que otros ministerios no necesariamente quieren hablar con conciencia. Entonces tenemos que rever ese problema, porque si no, si la ciencia y tecnología es algo que es mucho más que un punto, que el punto 9 en el objetivo, que cubre salud, que cubre toda una serie de otras áreas, tenemos que repensar eso también. Algunos ejemplos. Yo creo que ha pasado el tiempo, ¿no? Sí. Este es un colega, estuvimos le robé la transparencia, por supuesto. Este es un ejemplo de cómo algunos académicos están trabajando esto. Este es Adrian Smith, que también es un colega de SPLU, profesor, que ha dedicado gran parte de su tiempo trabajando este concepto de innovación de base. Entonces, toda una serie de proyectos, ¿ya?, que tienen que ver con energía. ¿Ya? Algunos son muy básicos, algunos es competencia para que los estudiantes usan menos la luz. Entonces, se acostumbren como usuarios, porque parte de esto es un proceso de
usuarios, como los usuarios, claro. Entonces que los estudiantes de la universidad usen menos luz, ¿ya? Pero hay otros que tienen que ver con creando transformation labs, laboratorios transformativos donde la gente puede juntarse, conversar, otras alternativas y pueden imaginarse otros conceptos. Mucho de energía de base de cómo la gente puede crear cómo puede calefaccionar las casas usando distintos tipos de materiales de vivienda que obviamente sean mucho más amigables, y por supuesto producción académica, ¿ya? En cuanto a entonces muchos proyectos, y así se desarrollan estos nichos. Es muy de base, es muy de red, es muy de abajo, trabajando en proyectos distintos. Les quiero contar otro caso que a mí me gusta mucho, que yo lo trabajé. Esto es Bogotá, la ciudad de Bogotá. Y estos son humedales. Entonces, ha habido un problema durante los últimos 25 años, un movimiento social en Bogotá, para defender los humedales, porque los humedales eran vistos o como un área de construcción o como un problema, ¿ya? Por las autoridades, el agua. Entonces surgió un movimiento de vecinos, que incluía también muchos académicos, en defensa de los humedales. Entonces comenzaron a cambiar el concepto del humedal desde un basural, o de un área de problema básicamente, o algo que impedía el surgimiento de una ciudad en términos de construcción, a un sistema socioecológico que iba bien con la ciudad, que era una especie de carbon sink, pero que también un lugar donde la gente podía beneficiarse. Es algo, este concepto de espacio colectivo común en muchas ciudades no está tomado en cuenta. Entonces hicimos, ustedes no ven nada aquí excepto un lote de cosas, pero bueno, se lo voy a tratar de explicar. Entonces lo que surgió es que estos movimientos sociales aquí comenzaron a defender, y no defender en términos solamente de estar ahí tratando de parar la construcción, sino que reentender qué es un humedal y qué es la ciudad en términos de un bienestar para la sociedad. Entonces comenzaron a surgir movimientos en torno a gestión del agua, gestión de ciudades, problemas de víctimas de aluviones, en fin, y después saneamiento, porque nadie cuidaba la calidad del agua. Y esto es una base de datos, esto lo digo más como metodología que es útil, de estos movimientos sociales en términos de agua en la ciudad. Y esto uno lo puede medir cualquiera porque está en una base de datos. Aquí en las inversiones en agua en Bogotá, en proyectos de conciencias, de investigación y desarrollo. Ahora ustedes no lo pueden ver aquí, pero lo que uno ve es que se comienza a ver alineamiento entre las demandas y reivindicaciones del movimiento social y las inversiones en I+D. Es decir, el sistema de ciencia y tecnología comienza a asumir los problemas, las reivindicaciones, las demandas del movimiento social y apoyarlas, porque tiene que haber apoyar en términos de estudios de monitoreo. Entonces, esto significa realinear un poco, a veces, lo que hace la ciencia, no toda la ciencia, pero la ciencia aplicada hacia los problemas sociales, y un poco lo que estamos planteando también. Entonces, la ciencia apoya lo que está diciendo la sociedad civil, pero lo interesante también implica es que las prioridades de algunos cientistas comienzan a cambiar. Es decir, ellos también aprenden de aquí. Y si uno ve varios proyectos que combinan ciencia natural, biología con ciencia social, cómo la gente vive, temas de salud pública, etc. Entonces son cosas que uno puede usar para medir este tipo de trabajo. Finalmente, hemos hablado de región. Es algo que los colombianos están muy interesados porque para ellos copiaron el sistema de regalías chileno, donde 10% de todas las ventas de carbón y petróleo van en proyectos de ciencia y tecnología a las regiones. ¿Ya? Entonces me parece que fue un sistema que Chile originó con el caso del cobre. Entonces el problema que tienen es que tienen que desarrollar una visión, las regiones tienen que desarrollar visiones y en muchos casos no tienen capacidad de hacerlo, etc. Entonces
aquí es el punto que el señor rector habló de que la región, en muchos, o el territorio, o el lugar, en muchos casos es el lugar donde estos nichos aparecen. ¿Por qué? Porque ahí se pueden dar alianzas, visiones, cercanía entre actores, distintos actores, y se pueden crear alianzas. Y para comenzar este proceso, nosotros hicimos 7 proyectos cortos, pequeños, de mentoría en Colombia, en distintas partes. Algunos sectores muy complicados, por ejemplo Cauca, un sector muy afligido por la guerra, muy afligido por conflicto y con mucha tensión. Aquí podemos discutirlo después. Entonces lo que les dijimos a los grupos no es sobre qué deberían ustedes trabajar, no. Les dijimos, ustedes vayan y conversen con sus territorios. Primero, ¿qué es lo que está surgiendo? ¿Cuáles son los problemas más grandes en términos de ciencia y tecnología? Pero también, ¿cómo trabajar con las autoridades locales? Entonces, y ustedes ahí planteen los temas y lo discutimos. Entonces, por ejemplo, y esto es lo típico, si uno quiere hablar de transformación en un contexto latinoamericano, no en un contexto de Suecia, este es el típico problema que surge. ¿Cómo crear un sistema educativo inclusivo? Entonces en Tolima, un sector muy agrícola, el problema es que los jóvenes se iban de la región, no se quedaban. Lo único que trabajos que habían era entrar al ejército, o ser policía. Entonces, ¿cómo crear un sistema educativo primario para que la gente se quede? Eso es un problema que no está descrito dentro de un manual de innovación transformativa por Holanda. ¿Ya? Entonces hay que inventar. Evaluación. Esto fue con Ruta N. El problema que tenemos es que muchas veces las evaluaciones son de auditoría, no permiten riesgo, asumen que uno trabaje tecnología madura, entonces es muy difícil. Entonces hay que cambiar conceptos de lo que es una evaluación para que trabaje a la mano y lo que evalúe no es solamente el producto final, sino el proceso de aprendizaje. Otro, gastronomía, que tienen un problema de comida chatarra. Entonces, ¿cómo establecer redes y vinculaciones entre productores locales y las ciudades? Comenzamos en los colegios, trabajando en los colegios para mejorar la calidad de la comida, mejorar la cultura de la comida. En fin, se me está acabando el tiempo, creo que... Bueno, de ahí entonces hace 2 años, como todo este trabajo, SPRU, como tenía una buena llegada con varias entidades de política, de ciencia y tecnología, surgió la idea del consorcio. El consorcio es un proyecto muy distinto al tradicional académico. El tradicional académico llega a una entidad y los paga para hacer un estudio de investigación, y entregamos los resultados, quizás sacamos 1 o 2 publicaciones, mejoramos nuestra carrera y muy bien. Este es un proyecto distinto, una propuesta distinta. Se le invitó a varias agencias de ciencia y tecnología e innovación que estaban interesados en esta visión distinta. O sea, no todas, solamente las que estaban interesadas en una visión, en un cambio, en quizás experimentar con una visión distinta. Y ahí se formó un consorcio, y en este momento el consorcio está compuesto por las entidades de Vinnova en Suecia, Tekes, creo que en Finlandia, Noruega, Sudáfrica, una experiencia muy interesante, Conciencias de Colombia, y ahora entró con ACID de México. Y también, bueno, hay discusiones también con algunos otros países en el África. China también participa, pero no les permitido donar dinero, así que no puede participar de manera oficial, pero toda una serie de conversaciones con otros países, aquí están, SPRU. Entonces, es un espacio, y el consorcio, los dueños del consorcio son los países, no es SPRU. Y hay un cuerpo ahí que toma las decisiones sobre qué tipo de trabajo hacer. Y las 4 áreas que estamos trabajando es experimentación, evaluación, o sea, formas nuevas de evaluación en términos de experimentos, formación, y por formación no estamos hablando de nosotros que entregamos a ustedes lo que tienen que hacer, sino cómo redefinimos
imaginarios hacia el futuro, y cómo creamos espacio para que la gente pueda hacer eso. Y finalmente, investigación. Es un consorcio que vamos a empezar el segundo año ahora de trabajo, después de un año piloto, para conocernos un poco y cómo estamos trabajando. Y creo que con eso estamos listos. Muchas gracias.